Samsao, cuya traducción directa es Raúl de Sol, recorre una fascinante trama originada cuando fue consagrado nazareo, obligado a abstenerse de alcohol y cortarse el pelo. Su vida estuvo marcada por enfrentamientos con mujeres, un matrimonio fallido, un encuentro con una prostituta anónima y, finalmente, su relación con Dilaile, su amante. Sin embargo, muchos cuestionan el verdadero poder de Sansón. Aquí hay 5 momentos que ilustran su fuerza. Primero, mató a un león usando solo sus propias manos. Esto se debió a que estaba decidido a casarse con una mujer filistea, una de las enemigas de Israel. A pesar de los intentos de sus padres por disuadirlo, él persistió y así, durante su viaje, conoció a una mujer filistea de la que se enamoró. A pesar de las dudas de sus padres sobre su elección, Sansón creía que ella era la persona adecuada para él. Lo que no sabían era que esta decisión estaba en manos del Señor, quien buscaba una oportunidad para enfrentar a los filisteos, entonces gobernantes de Israel. Mientras estaba en Timna, un cachorro de león se abalanzó sobre él. Sin embargo, el Espíritu del Señor lo fortaleció, permitiéndole atravesar al animal como un cabrito. Curiosamente, no compartió esta hazaña ni siquiera con sus padres. Tras reencontrar a la mujer y decidir casarse con ella, se topó con el león muerto, ahora con un enjambre de abejas y miel en su interior. Sansón extrajo miel con sus manos y la consumió sin contar lo sucedido a sus padres. En Timná se hicieron preparativos para un gran banquete de bodas. Durante la fiesta, Sansón propuso un enigma a sus 30 compañeros, ofreciendo ropa completa a quien resolviera el enigma. De lo contrario, tendrían que proporcionar 30 conjuntos de ropa. El enigma se refería a que había tomado alimento de lo dulce y producido algo fuerte, refiriéndose a su victoria sobre el león y al descubrimiento de miel en su cuerpo. En un segundo momento, derrotó a más de 30 filisteos. Cuando sus compañeros no lograron descifrar el enigma, presionaron a su esposa con amenazas para obtener la respuesta. Se abalanzó sobre Sansón, lamentándose de que él realmente no la amaba, y finalmente reveló la respuesta. ¿A mis padres, entonces por qué debería justificártelo? Él respondió así. Ella lloró durante los 7 días del festival y finalmente, al 7º día, él le reveló la respuesta. Esto se debió a que ella continuó presionando. A su vez, ella compartió el enigma con su pueblo antes del atardecer del 7º día. La gente del pueblo se lo dijo, según consta en el libro de Jueces, capítulo 14, versículo 19. Entonces, en aquel momento, vino sobre él el Espíritu del Señor. Partió hacia Ascalón, donde mató a 30 individuos y tomó sus ropas para presentárselas a quienes resolvieran el enigma. Su ira se encendió, por lo que regresó a la casa de su padre al 7º día, cuando el matrimonio debía consumarse. Sin embargo, regresó a casa y su esposa fue entregada al padrino de la boda. En un tercer instante capturó 200 parejas de zorros. Además, Sansón causó más estragos entre los filisteos en otra ocasión. Sin embargo, después de un tiempo, durante la época de la cosecha del trigo, fue a visitar a su esposa, llevándole un cabrito como ofrenda de reconciliación. Él dijo, iré a la habitación de mi esposa, pero su padre no quiso. Él expresó, honestamente pensé que la despreciabas por completo. Y entonces se lo di a tu pareja. Su hermana menor no es más hermosa que ella, así que tómala como tu esposa. Sansón respondió, esta vez seré inocente de los filisteos cuando haga daño. Entonces Sansón capturó 300 zorras y ató antorchas encendidas entre sus colas. Soltó a los zorros en los campos de los filisteos y prendió fuego a montones de peces, cosechas y viñedos.
Los filisteos descubrieron la causa de esta acción cruel y devastadora y tomaron represalias quemando a la esposa de Sansón y a su padre. Sin embargo, la violencia genera más violencia, y cuando los hombres de Judá marcharon tras Sansón, tratando de preservarse, y acordaron atarlo con cuerdas y entregarlo a sus enemigos. Sansón aceptó esta condición siempre y cuando su propio pueblo no intentara matarlo. Los hombres de Judá se habían convertido en vasallos y habían elegido traicionar a sus compatriotas y permanecer leales a sus opresores en lugar de unirse con Sansón y obtener la libertad. Cuando llegó a Lehi, los filisteos corrieron a su encuentro. El Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre él, y las cuerdas que ataban sus brazos se derritieron como lino quemado, mientras los grillos se le caían de las manos. Sansón encontró una quijada de asno fresca, la recogió y mató con ella a 1000 hombres. Después de esta hazaña, proclamó, con la quijada de un asno, montones, montones, con la mandíbula de un asno he matado a 1000 hombres. Soltó la quijada de su mano y llamó a ese lugar Lehammat en un juego de palabras, sugiriendo la idea de que con la quijada de un asno atacaba a los atacantes. Esto podría llevar a uno a preguntarse por qué Dios otorgaría una victoria tan significativa a través de un arma tan improbable. La mandíbula era inmunda, era parte de un animal muerto, y a Sansón se le prohibió tocar cualquier cosa inmunda. Sin embargo, esta arma inusual demostró que la victoria era de naturaleza sobrenatural y provenía de Dios a través de medios inesperados. En el quinto momento, Sansón llevó las puertas de la ciudad casi 40 millas. Cerca del final de su viaje, los ciudadanos de la ciudad creyeron que finalmente habían capturado a su adversario. Sin embargo, a medianoche, Sansón se levantó y llevó las puertas de la ciudad, junto con las 2 columnas, a la cima de una colina frente a Hebrón, cubriendo una distancia de casi 40 millas. Más tarde, Sansón se involucró emocionalmente con Dalila, una mujer filistea. Cuando se descubrió esto, los señores filisteos le ofrecieron una generosa recompensa si lograba descubrir el secreto de su gran fuerza. En el primer intento, Sansón afirmó que se debilitaría si lo ataran con 7 cuerdas nuevas. Luego lo ató con estas cuerdas, dando a entender que los filisteos estaban a punto de atacarlo. Sin embargo, Sansón rompió las cuerdas. Como si fuera un hilo de lana, Sansón rompió sus ataduras, destruyó el templo de Dagón y mató a 3000 personas. Siguiendo el consejo de Sansón en el segundo intento, Dalila se apoyó en nuevas cuerdas y le advirtió del peligro inminente que representaban los filisteos. Una vez más, Sansón desató sus ataduras como delicados hilos. Jugando con el peligro, Sansón le propuso a Dalila que si ella tejía sus 7 mechones de cabello en la red del telar, él quedaría indefenso. Se fue con la viga y la red cuando los filisteos lo amenazaron después de que ella le advirtió. Finalmente, Sansón cedió y reveló el secreto de su fuerza a Dalila. Aunque su cabello no era la fuente de su poder, simbolizaba su separación y dedicación a Dios como nazareo. Su fuerza derivaba de su relación con Dios, no del cabello en sí. Sin embargo, perder el cabello te dejaría impotente. Dalila se dio cuenta de que había descubierto su debilidad y convocó a los filisteos. Mientras Sansón dormía en su regazo, hizo que un hombre le afeitara la cabeza, lo que hizo que le fallaran las fuerzas. Esto demostró que el vínculo con Dalila resultó ser más poderoso que el propio corazón de Sansón. 1000 filisteos no podrían hacer lo que una sola tentadora podría hacer. Cuando Sansón despertó, trató de reunir fuerzas, sin saber que el Señor se había retirado de él. En ese momento, llegaron los filisteos, lo arrestaron y después de su tiempo de degradación en cautiverio, atado, cegado y moliendo el grano, que simbolizaba la captura del pecado, el cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente.
Cuando los señores filisteos organizaron un gran sacrificio en honor de su dios Dagón, decidieron traer a Sansón como trofeo de sus victorias. Lo obligaron a entretener a la multitud con sus acrobacias. Fue durante este evento que Sansón, usando su fuerza sobrehumana, derribó la estructura del templo, matando a todos los presentes, incluidos los filisteos. El colapso del templo de Dagón provocó su propia muerte, lo que marcó el final de su notable viaje. Sorprendentemente, su muerte provocó más muertes que todos sus logros en la vida. La triste narración de Sansón revela que, si bien el Espíritu de Dios lo dotó de una fuerza sobrenatural, también mostró inteligencia y un peculiar sentido del humor. A pesar de su potencial casi ilimitado para liberar a su pueblo de los filisteos, el camino de Sansón terminó trágicamente. Sus decisiones fatales se caracterizaron por la desobediencia, la derrota, la desgracia y la destrucción. A pesar de su valentía ante los hombres, Sansón era vulnerable ante las tentaciones femeninas. Su historia nos enseña valiosas lecciones. El ejemplo de Sansón resalta que, aunque poseía un potencial extraordinario, perdió la vida debido a su participación en el pecado. Su trayectoria subraya la verdad de que el pecado, cuando cedemos a sus atractivos, nos ciega y nos debilita espiritualmente. La narrativa alerta sobre el hecho de que el pecado puede infiltrarse en todos los ámbitos de nuestra vida, ejerciendo sobre nosotros un efecto progresivamente adormecedor. Sansón estaba espiritualmente ciego mucho antes de que le arrancaran los ojos físicos. El relato de Sansón también señala el peligro de la venganza y el resentimiento. Su actitud de tengo derecho a desquitarme refleja una mentalidad egoísta y dañina. Aunque Sansón tenía sus defectos, finalmente recurrió a Dios antes de su trágico final. De hecho, su muerte detuvo significativamente las acciones opresivas de los filisteos. En resumen, la historia de Sansón sirve como una mordaz advertencia sobre los peligros del pecado, las decisiones egoístas y las consecuencias fatales que pueden resultar. La narrativa destaca que nuestra resistencia al pecado y nuestra búsqueda de una vida acorde con las enseñanzas de Dios son cruciales para evitar un destino similar. La destrucción del templo de Dagón por parte de Sansón tuvo un impacto significativo que resonó en las manos de Samuel y los hijos de Israel unos 100 años después. Como se narra en 1 Samuel 7 versículos 7 y 14, cuando los líderes filisteos supieron que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron su ejército y avanzaron. Ante el acercamiento de los filisteos, los israelitas sintieron mucho miedo y pidieron a Samuel que no dejara de suplicarle al Señor la salvación. Luego Samuel ofreció un cordero en holocausto al Señor, suplicando ayuda. Mientras Samuel realizaba el holocausto, los filisteos se acercaron para atacar a Israel, pero el Señor respondió con una voz poderosa y atronadora desde el cielo. La confusión sobrevino a los filisteos y los israelitas los derrotaron. Los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta un lugar debajo de Badkar y los eliminaron en el camino. Más tarde, Samuel erigió una gran piedra entre Mizpa y Hasaná y la llamó Ebenezer, que significa piedra de ayuda. Eso se debe a que declaró: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. La subyugación de los filisteos permitió un periodo de paz en Israel. Durante la vida de Samuel, la mano poderosa del Señor permaneció contra los filisteos. Además, las aldeas israelitas cercanas a Ecrón y Gat que habían sido tomadas por los filisteos fueron devueltas a Israel, al igual que el resto del territorio que había sido conquistado por los filisteos. Por consiguiente, en aquellos días había paz entre Israel y los amorreos. Al final, Dios vio a Sansón como un hombre de fe, como lo demuestra su inclusión en la lista de héroes de la fe. Al revisar los nombres de esta lista, nos dimos cuenta de que nadie era perfecto. Sansón, el hombre más fuerte de la historia,
obtuvo su fuerza de Dios. Pero lo más importante es que permitió que Dios lo usara como instrumento. Como dice Santiago 4 versículo 8 en la Biblia amplificada, acercaos a Dios con el corazón quebrantado y Él se acercará a vosotros. Dios está dispuesto a encontrarnos justo donde estamos y guiarnos a donde Él quiere que vayamos si se lo permitimos.